¿Sabías que Abraham, el padre de la fe, tuvo una segunda esposa después de la muerte de Sara, y que esa mujer le dio 6 hijos que llegarían a ser antepasados de grandes naciones? La historia de Keturah es una de las más fascinantes y a la vez olvidadas de la Biblia. Revela detalles sorprendentes sobre el origen de pueblos enteros que influyeron profundamente en la historia del mundo antiguo. Mientras millones conocen la historia de Sara e Ismael, pocos saben que Abraham vivió varias décadas después de la muerte de su amada esposa. Durante ese tiempo, volvió a casarse y tuvo una nueva descendencia que impactaría el destino de civilizaciones completas. Esta es una historia olvidada que puede transformar por completo tu visión sobre el patriarca más importante de la humanidad. La muerte de Sara marcó el final de una etapa fundamental en la vida de Abraham. Después de vivir 127 años, la mujer que lo acompañó en los momentos más difíciles, que se rió al escuchar que tendría un hijo en la vejez, que enfrentó a reyes y faraones a su lado, finalmente descansó. El relato bíblico nos dice que Sara murió en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y que Abraham lloró su partida y la lamentó profundamente. Este momento de duelo revela la profundidad del amor que existía entre ellos, un amor que fue puesto a prueba por años de espera, tensiones familiares y los desafíos de una vida nómada. En ese entonces, el patriarca tenía aproximadamente 137 años. No solo tuvo que enfrentar el dolor de la pérdida, sino también cuestiones prácticas urgentes. Necesitaba un lugar donde sepultar a su esposa, pero él era un extranjero en tierra ajena. La negociación con los hijos de Het para comprar la cueva de Macpela demuestra tanto su sabiduría como su firmeza para establecer un vínculo permanente con la tierra prometida. Por 400 siclos de plata, Abraham adquirió no solo un lugar de sepultura, sino también el primer terreno que su familia poseería en Canaán. Esta compra fue una expresión de su fe firme en las promesas de Dios, incluso ante la realidad de la muerte. Después del entierro de Sara, Abraham se encontró en una situación particular. Aún gozaba de buena salud y Dios lo había bendecido en todo. Le quedaban muchos años por delante. Isaac, el hijo de la promesa, ya había crecido y estaba estable, aunque aún no tenía esposa. El patriarca ya había cumplido con su misión principal, traer al heredero prometido, pero su historia aún no había terminado. El silencio de las Escrituras sobre los primeros años de su viudez sugiere un tiempo de reflexión y reorganización personal. La casa de Abraham, que antes resonaba con las risas y preocupaciones de Sara, ahora estaba en silencio. Los siervos seguían con sus tareas, los rebaños pastaban en las colinas de Hebrón, pero se sentía un vacío profundo. Sara no solo había sido su esposa, era la matriarca, la figura femenina central de una gran familia. Su ausencia dejó un vacío de liderazgo que eventualmente tendría que ser llenado. En aquella época, era necesario que un hombre con la posición de Abraham tuviera una compañera para dirigir los asuntos del hogar y mantener el orden en su amplio patrimonio. Durante ese tiempo de adaptación, Abraham tuvo que encargarse de tareas que antes estaban bajo el cuidado de Sara: la supervisión de las criadas, la organización de la hospitalidad, la administración de los recursos del hogar. Todo eso ahora dependía de él o de personas en quienes confiara. Esta nueva etapa probablemente lo llevó a reflexionar sobre la necesidad de tener una nueva esposa, no solo por razones afectivas, sino también para restaurar el equilibrio en la gestión de su casa. El duelo fue real y profundo, pero no podía detener la vida de un hombre que aún tenía mucho por cumplir. El período de duelo establecido por las costumbres de la época finalmente llegó a su fin, pero los recuerdos de Sara seguían vivos en el corazón de Abraham. La cueva de Macpela se convirtió en un lugar sagrado para él, un espacio
al que acudía con frecuencia para orar y recordar a la mujer que había compartido su camino de fe. Sin embargo, la vida continuaba, y Dios aún tenía planes para el patriarca. La muerte de Sara no fue el cierre de su historia. Al contrario, dio inicio a un nuevo capítulo que revelaría facetas sorprendentes de su carácter y del plan divino para su descendencia. Después de un tiempo apropiado de duelo, Abraham tomó una decisión que muchos considerarían inesperada. Volvió a casarse. La mujer se llamaba Keturá, un nombre que en hebreo significa incienso o fragancia aromática. Este nombre no es casual. Refleja la idea de alguien que trajo renovación y dulzura a la vida del patriarca. Aunque la Biblia no describe cómo fue el encuentro entre Abraham y Keturá, podemos imaginar que ella era una mujer de cualidades notables, capaz de conquistar el corazón de un hombre que había vivido un amor tan profundo con Sara. Keturá probablemente era mucho más joven que Abraham, quien ya superaba los 140 años. Debió de ser una mujer con gran belleza, sabiduría y habilidad para administrar un hogar complejo y para asumir la responsabilidad de ser esposa de uno de los hombres más respetados de su tiempo. Su origen étnico ha sido objeto de debate entre los estudiosos, y algunos sugieren que podría haber pertenecido a alguna de las tribus locales, posiblemente relacionada con los pueblos que más tarde serían conocidos como árabes. Esta conexión explicaría muchas de las características de los pueblos que descendieron de sus hijos con Abraham. La decisión de Abraham de casarse nuevamente no fue solo por razones emocionales, sino también estratégicas. Él comprendía que su linaje debía preservarse y multiplicarse. Aunque Isaac era el hijo de la promesa, Abraham sabía que Dios le había prometido que sería padre de muchas naciones, y eso implicaba una descendencia numerosa. Keturá representaba la posibilidad de cumplir esa promesa en mayor escala, dando a luz a hijos que serían los fundadores de tribus y pueblos. Esta visión demuestra la sabiduría del patriarca y su fe continua en el plan divino. El matrimonio con Keturá también es una muestra de que Abraham conservaba su vitalidad tanto física como mental, incluso en la vejez. La Biblia nos dice que vivió hasta los 175 años y que su unión con Keturá fue fructífera. Tuvieron 6 hijos. Esta fertilidad prolongada era considerada una bendición especial de parte de Dios, una señal clara de que el Señor seguía favoreciendo a Abraham incluso en su ancianidad. La energía para criar hijos a esa edad era un testimonio vivo del cuidado divino sobre su vida. Keturá no solo trajo juventud y belleza a la casa de Abraham, sino también una nueva visión de la vida. Ella había crecido en una época diferente, posiblemente dentro de una cultura distinta, y su experiencia enriqueció la dinámica familiar. Su presencia trajo un nuevo aliento al patriarca, motivándolo a seguir adelante y a hacer planes para el futuro. La capacidad de Abraham para adaptarse a una nueva relación muestra también su madurez emocional y su disposición a aceptar las diferentes formas que el amor puede tomar a lo largo de la vida. La unión entre Abraham y Keturá no fue simplemente un matrimonio, marcó el inicio de una nueva etapa en la formación de los pueblos del Medio Oriente. A través de esta mujer, Abraham se convirtió en antepasado de tribus que se expandirían por vastas regiones, influyendo en la historia, la cultura y el comercio de civilizaciones enteras. Por eso, Keturá no fue solamente una segunda esposa, sino una figura clave en el plan divino para multiplicar la descendencia de Abraham. Su aparición en el relato bíblico representa el comienzo de una de las expansiones genealógicas más relevantes del Antiguo Testamento. La relación entre Abraham y Keturá parece haber sido armoniosa y fructífera. No se registran conflictos ni celos, como ocurrió entre Sara y Agar. Esto sugiere que Keturá era una mujer sabia, que desde el principio comprendió su lugar dentro de la familia
y supo manejar con diplomacia las complejidades de ser la segunda esposa de un patriarca. Su capacidad para mantener la paz en el hogar mientras criaba hijos demuestra tanto su inteligencia emocional como su fortaleza de carácter, cualidades esenciales para quien estaba destinada a ser madre de naciones. El matrimonio entre Abraham y Keturá dio como resultado el nacimiento de 6 hijos, cada uno de los cuales sería antepasado de tribus y pueblos importantes. El primero fue Sinrán, cuyo nombre significa música o canto. Este nombre sugiere que su llegada trajo alegría y celebración al hogar de Abraham, como una melodía que rompe el silencio. Sinrán se convertiría en el antepasado de tribus que se establecerían en la región de Arabia, pueblos conocidos por su talento en la música y la poesía, cualidades que posiblemente tengan origen en este primer hijo de Keturá. El segundo hijo fue Joksán, cuyo nombre significa trampa o cazador. Desde joven mostró habilidades para la caza y la guerra. Fue el padre de Sabá y de Dan, 2 nombres que más adelante serían sinónimo de riqueza y comercio en el mundo antiguo. Sabá, en particular, se transformó en un reino próspero, famoso por sus especias, su oro y sus piedras preciosas. La reina de Sabá, que visitó a Salomón siglos después, descendía de esta misma línea iniciada por Joksán. Dedán, por su parte, se desarrolló como un importante centro comercial, controlando rutas de caravanas que conectaban Arabia con el Mediterráneo. El tercer hijo fue Medán, cuyo nombre significa contienda o disputa. Se convirtió en antepasado de tribus guerreras que se establecieron en lo que hoy sería el noroeste de Arabia Saudita. Los medanitas eran conocidos por su habilidad militar y por su estilo de vida nómada, parecido al de los ismaelitas. Curiosamente, fue mediante los medanitas que José fue vendido como esclavo a Egipto, conectando indirectamente la descendencia de Keturá con la historia de los hijos de Jacob. Esta conexión muestra cómo las distintas líneas de descendencia de Abraham se entrelazaron a lo largo del tiempo. El cuarto hijo fue Madián, quizás el más reconocido entre los hijos de Keturá. Los madianitas se establecieron en un territorio extenso desde el sur de Canaán hasta el noroeste de Arabia, controlando rutas comerciales clave. Fueron conocidos por su riqueza en ganado, oro y plata, además de ser hábiles comerciantes y guerreros. La tribu de Madián tuvo un papel fundamental en la vida de Moisés, ya que fue entre ellos que encontró refugio cuando huyó de Egipto, y allí se casó con Séfora, hija de Jetro, un sacerdote madianita. Esta conexión muestra cómo Dios utilizó la descendencia de Keturá para proteger y preparar al futuro libertador de Israel. El quinto hijo fue Isbac, cuyo nombre significa «Él deja» o «abandona». Fue antepasado de tribus que se establecieron en regiones más lejanas, posiblemente en la Mesopotamia o en lo que hoy es Siria. Aunque menos conocido que sus hermanos, Isbac dio origen a pueblos que mantuvieron relaciones comerciales con otras tribus descendientes de Abraham. Su linaje contribuyó a la vasta red de contactos que caracterizaría a los pueblos semitas en los siglos posteriores, facilitando el intercambio de bienes y cultura entre distintas regiones. El sexto y último hijo fue Súa, cuyo nombre significa depresión o valle. Se estableció en regiones montañosas donde sus descendientes se hicieron conocidos por su habilidad en la minería y la metalurgia. Los suitas desarrollaron técnicas avanzadas para la extracción de metales preciosos, lo que contribuyó significativamente a la riqueza de las rutas comerciales antiguas. Su ubicación estratégica en valles importantes les permitió controlar el flujo de mercancías entre diferentes regiones, convirtiéndose en intermediarios clave del comercio internacional de su tiempo. Todos estos hijos crecieron en la casa de Abraham, recibiendo no solo el cuidado paternal, sino también la influencia de su fe en Dios. Aunque no eran herederos de la promesa específica hecha a Isaac,
fueron bendecidos por tener a Abraham como padre y por conocer al Dios verdadero. Esta formación espiritual impactó a sus tribus, que conservaron por generaciones ciertas tradiciones y conocimientos que las distinguieron de otros pueblos paganos. Así, la casa de Abraham se transformó en un centro de irradiación no solo genética, sino también espiritual, difundiendo el conocimiento de Dios a través de la descendencia de Keturá. A medida que los hijos de Keturá crecían y se convertían en hombres, Abraham enfrentó la delicada cuestión de la herencia. Necesitaba equilibrar su rol de padre amoroso con el cumplimiento del plan divino, que establecía a Isaac como el heredero principal. La sabiduría de Abraham se manifestó en la manera en que manejó esta situación compleja, mostrando afecto por todos sus hijos, mientras mantenía clara la distinción entre el hijo de la promesa y los demás descendientes. Esta organización cuidadosa de la herencia reflejó no solo su inteligencia práctica, sino también su comprensión profunda de las implicaciones espirituales de sus decisiones. Abraham dio regalos significativos a los hijos de Keturá, demostrando su amor por ellos y asegurándose de que tuvieran los recursos necesarios para formar sus propias familias y tribus. Estos regalos incluían ganado, oro, plata, siervos y todo el conocimiento necesario para prosperar en sus nuevas tierras. Sin embargo, fue muy claro al no entregarles parte de la herencia principal, que no solo incluía bienes materiales, sino también las promesas espirituales que Dios había reservado exclusivamente para la descendencia de Isaac. Esta clara distinción evitó futuros conflictos y sentó bases sólidas para las relaciones entre las diferentes tribus abrahámicas. La decisión de enviar a los hijos de Keturá hacia el oriente, mientras aún vivía, demuestra la visión estratégica de Abraham. Él entendía que la cercanía geográfica podía provocar tensiones por el control de la herencia principal. Al establecer a sus hijos en regiones más distantes, les ofrecía la oportunidad de desarrollar sus propias identidades tribales y territoriales, sin interferir con el destino de Isaac. Esta separación también permitió que cada grupo desarrollara características culturales únicas, adaptadas a sus respectivos entornos. Los hijos de Keturá aceptaron esta organización con aparente comprensión y gratitud. Reconocieron la posición especial de Isaac como el hijo de la promesa y no cuestionaron la decisión de su padre. Esta actitud pacífica sugiere que Abraham había educado a todos sus hijos con sabiduría, enseñándoles sobre el plan divino y su lugar dentro de él. La armonía familiar que prevaleció durante la distribución de la herencia es testimonio tanto del liderazgo efectivo de Abraham como del carácter noble de sus hijos. La organización de la herencia también incluyó instrucciones específicas para preservar las relaciones familiares. Abraham estableció que, aunque estuvieran separados geográficamente, los hermanos debían mantener vínculos fraternos y brindarse apoyo mutuo cuando fuera necesario. Esta visión a largo plazo de la unidad familiar influyó en las relaciones entre las tribus durante generaciones, creando una red de colaboración que beneficiaría a todos los descendientes abrahámicos en tiempos de dificultad. El patriarca comprendía que la fuerza de su linaje no residía únicamente en el éxito individual de cada tribu, sino en la cooperación entre ellas. El proceso de organización de la herencia también reveló la madurez espiritual de Abraham en su vejez. A lo largo de décadas caminando con Dios, había aprendido a equilibrar el amor de padre con la obediencia a las instrucciones divinas. Su capacidad para tomar decisiones difíciles pero justas demostró que se había convertido verdaderamente en padre de muchas naciones, no solo en un sentido biológico, sino también en términos de liderazgo y sabiduría. Esta madurez fue esencial para establecer precedentes que influenciarían cómo las futuras generaciones
abordarían asuntos similares. La herencia que Abraham distribuyó no consistía únicamente en bienes materiales, sino también en conocimientos prácticos y espirituales. Los hijos de Keturá recibieron enseñanzas sobre agricultura, ganadería, comercio y liderazgo, lo que los capacitó para fundar civilizaciones prósperas en sus nuevas tierras. Pero lo más importante fue que llevaron consigo el conocimiento del Dios verdadero, una herencia espiritual que los distinguiría de los pueblos paganos con los que convivirían. Este legado espiritual se revelaría con el tiempo mucho más valioso que cualquier riqueza material, proporcionando guía moral y sabiduría divina para sus descendientes por generaciones. La partida de los hijos de Keturá hacia el oriente fue uno de los momentos más emotivos y significativos en la historia de Abraham. Cada hijo, ya adulto y con su propia familia, se preparó para emprender la travesía que los llevaría a establecer nuevas civilizaciones en tierras lejanas. Las despedidas estuvieron sin duda cargadas de emoción, pero también de esperanza y expectativa por el futuro. Abraham, aunque sintió la tristeza de la separación, sabía que estaba cumpliendo el plan de Dios al dispersar su descendencia, extendiendo así la influencia de su fe y sus valores. La organización de las caravanas que transportarían a los hijos de Keturá a sus nuevos territorios fue un proceso complejo y cuidadosamente estructurado. Cada grupo llevó consigo no solo a sus familias, sino también siervos, rebaños, provisiones y todos los recursos necesarios para fundar nuevas comunidades. Las caravanas incluían artesanos, pastores, guerreros y sabios, asegurando que cada tribu contara con las habilidades necesarias para prosperar en sus nuevos entornos. Esta planificación detallada reflejaba la sabiduría de Abraham y su experiencia como líder de grandes multitudes. El viaje hacia el oriente no fue simplemente una migración física, sino también una expansión de la influencia abrahámica hacia regiones que más adelante jugarían un papel crucial en la historia mundial. Los hijos de Keturá establecieron rutas comerciales que eventualmente conectarían Mesopotamia, Arabia, África y el Mediterráneo. Sus tribus se asentaron en oasis, valles fértiles y puntos clave de intercambio, formando una red de influencia que facilitaría el comercio internacional por siglos. Esta expansión geográfica fue el cumplimiento literal de la promesa divina de que Abraham sería padre de muchas naciones. Cada hijo se estableció en territorios según sus capacidades y las oportunidades que ofrecía el entorno. Sinrán se dirigió a regiones donde la música y la poesía eran valoradas, dejando huella en el desarrollo cultural de esos pueblos. Joksán, junto con sus hijos Sabá y Dedán, ocupó regiones ricas en recursos, impulsando el comercio de especias, oro y piedras preciosas. Medán eligió áreas que favorecían un estilo de vida nómada, preservando la tradición pastoral abrahámica. Madián se estableció en territorios que controlaban rutas comerciales clave, convirtiéndose en un intermediario esencial en el comercio internacional. La adaptación a los nuevos entornos exigió que los hijos de Keturá desarrollaran habilidades específicas y establecieran alianzas locales. Tuvieron que aprender sobre los climas, los recursos naturales y las culturas de los pueblos que ya habitaban esas regiones. Esta capacidad de adaptación heredada de Abraham les permitió no solo sobrevivir, sino prosperar en contextos diversos. Sus tribus desarrollaron características únicas que reflejaban tanto su herencia abrahámica como las influencias de sus nuevos entornos, dando origen a culturas ricas y variadas. La migración también facilitó la difusión de conocimientos y tecnologías. Los hijos de Keturá llevaron consigo técnicas agrícolas,
métodos de pastoreo, conocimientos en metalurgia y prácticas comerciales aprendidas en la casa de Abraham. Estos saberes se esparcieron a través de sus tribus e influyeron en el desarrollo de civilizaciones enteras. La habilidad para trabajar los metales, por ejemplo, convirtió a algunas tribus en expertas en la fabricación de armas y herramientas, mientras que otras se destacaron en la creación de joyas y objetos decorativos. Esta diversificación fortaleció la red comercial abrahámica y amplió su alcance. La partida de los hijos de Keturá no significó el fin de los lazos familiares, sino el inicio de una nueva etapa en las relaciones abrahámicas. Se mantuvieron en contacto mediante comerciantes y viajeros, intercambiando noticias y desarrollos desde sus respectivas regiones. Estas conexiones facilitaron futuras alianzas y cooperaciones, demostrando que la visión de Abraham sobre la unidad familiar trascendía las distancias geográficas. La red de relaciones que surgió a partir de la migración de los hijos de Keturá sería clave en la formación de la identidad cultural y comercial del antiguo Medio Oriente. Una vez asentados en sus nuevas regiones, los hijos de Keturá comenzaron a establecer sus tribus, cada una desarrollando rasgos únicos que reflejaban su herencia abrahámica junto con las influencias locales. Este proceso no fue simplemente una ocupación territorial, sino la creación de sistemas sociales, económicos y religiosos que perdurarían por generaciones. Cada tribu formó su identidad propia, pero conservó elementos comunes que las identificaban como descendientes de Abraham, creando así una unidad en la diversidad que marcaría a los pueblos semitas. La tribu de Sinrán se estableció en zonas donde la tradición oral y musical tenía un gran valor. Sus descendientes se convirtieron en reconocidos narradores, poetas y músicos, influyendo profundamente en la cultura literaria y artística de sus regiones. Desarrollaron instrumentos musicales únicos y formas poéticas que se difundieron a través de las rutas comerciales. Sus caravanas eran apreciadas no solo por los productos que transportaban, sino también por el entretenimiento y la sabiduría que ofrecían, llevando cultura y conocimiento a lugares lejanos. Los descendientes de Joksán, a través de Sabá y de Dan, fundaron algunos de los reinos más prósperos del mundo antiguo. Sabá se convirtió en un centro de comercio de especias, incienso y piedras preciosas, controlando rutas que conectaban Asia, África y el Mediterráneo. Sus palacios y templos se hicieron legendarios por su riqueza y esplendor, atrayendo visitantes de tierras lejanas. Dedán, por su parte, se especializó en el comercio de metales preciosos y productos manufacturados, ganándose una reputación por su artesanía de alta calidad, una fama que perduró por siglos. La tribu de Medán conservó el estilo de vida nómada tradicional, pero lo perfeccionó hasta convertirlo en un modelo de eficiencia. Sus descendientes desarrollaron avanzadas técnicas de navegación por el desierto, cría de camellos y organización de caravanas. Se convirtieron en los principales intermediarios del comercio entre civilizaciones sedentarias, transportando productos e información a lo largo de enormes distancias. Su capacidad para sobrevivir y prosperar en ambientes desérticos los hizo indispensables para el comercio internacional, extendiendo su influencia mucho más allá de su tamaño poblacional. La tribu de Madián se estableció en una región estratégica que controlaba varias rutas comerciales clave. Sus descendientes se destacaron como diplomáticos y negociadores, capaces de mediar conflictos entre pueblos y facilitar acuerdos complejos. Desarrollaron un sistema legal avanzado que fue adoptado por otras tribus, contribuyendo a la estabilidad regional. La influencia madianita se expandió a través de alianzas matrimoniales y tratados comerciales, formando una red de relaciones que beneficiaba a todos los involucrados. Las tribus de Yisbak y Suaj,
aunque menos prominentes en los registros históricos, desarrollaron especializaciones notables. Yisbak se estableció en zonas fronterizas, donde sus descendientes se convirtieron en expertos en relaciones internacionales y traducción cultural. Facilitaban la comunicación entre pueblos de lenguas y culturas distintas, y jugaron un papel clave en la difusión del conocimiento y la tecnología. Suaj, asentada en regiones montañosas, se especializó en minería y metalurgia, abasteciendo a otras tribus con metales preciosos y herramientas esenciales. Todas estas tribus conservaron elementos de la fe abrahámica, adaptados a sus circunstancias locales. Mantuvieron tradiciones sobre el Dios único y relatos sobre su antepasado común, forjando una identidad religiosa que las diferenciaba de los pueblos paganos que las rodeaban. Esta continuidad espiritual aportó estabilidad moral y social, ayudándoles a mantener la cohesión interna, incluso estando dispersas por vastas regiones. La influencia religiosa abrahámica se reflejaba en sus leyes, costumbres y prácticas comerciales, creando una ética compartida que facilitaba las relaciones entre las distintas tribus. Los últimos años de vida de Abraham estuvieron marcados por la satisfacción de ver a su descendencia establecida y próspera. A los 175 años, el patriarca había cumplido con creces la promesa divina de ser padre de muchas naciones. Keturá permaneció a su lado durante estos años finales, brindándole compañía y cuidado en su vejez. La presencia de esta mujer extraordinaria trajo consuelo y alegría a los últimos días de Abraham, demostrando que su segundo matrimonio fue una bendición no solo para la expansión de su linaje, sino también para su felicidad personal. Cuando Abraham finalmente murió, fue sepultado en la cueva de Macpela, junto a Sara, por sus hijos Isaac e Ismael. Esta reunión de los hijos para el funeral del padre demostró que, a pesar de las complejidades familiares, existía respeto mutuo y reconocimiento por la figura de Abraham. La presencia conjunta de Isaac e Ismael simbolizó la continuidad del linaje abrahámico a través de distintos ramos, cada uno con su propio destino, pero unidos por una paternidad común. El funeral de Abraham fue un momento solemne de reconocimiento. Su vida había sido extraordinariamente fructífera y significativa. Tras la muerte de Abraham, Keturá enfrentó el desafío de mantener su posición e influencia dentro de una sociedad patriarcal. Sin embargo, su sabiduría y la formación recibida en la casa de Abraham la prepararon para asumir esta responsabilidad. Se convirtió en una matriarca respetada, manteniendo vínculos con todas las tribus descendientes de Abraham y sirviendo como figura unificadora. Su habilidad para manejar las complejidades políticas y familiares garantizó que las tribus de sus hijos conservaran relaciones armoniosas entre sí y con los otros descendientes abrahámicos. El legado de Keturá se extendió mucho más allá de su papel como madre biológica de las tribus. Ella fue clave en la preservación y transmisión de la herencia espiritual de Abraham hacia una nueva generación. Los valores, tradiciones y conocimientos que ayudó a inculcar en sus hijos se difundieron a través de sus tribus, moldeando la formación moral y espiritual de pueblos enteros. Su influencia como educadora y mentora fue quizá tan relevante como su papel en la expansión de la descendencia abrahámica. La organización social y económica establecida por Keturá y sus hijos se convirtió en un modelo para otras tribus y pueblos. Ellos demostraron que era posible mantener la unidad familiar y la cooperación, incluso estando dispersos por vastas regiones. Sus prácticas comerciales, basadas en la honestidad y el respeto mutuo enseñados por Abraham, establecieron estándares que influenciaron el comercio internacional durante siglos. La reputación de integridad de las tribus descendientes de Keturá facilitó sus transacciones comerciales y amplió su influencia más allá de sus fronteras.
La influencia de Keturá también se manifestó en la preservación de la memoria abrahámica. Ella se aseguró de que las historias sobre Abraham, sus promesas divinas y sus enseñanzas fueran transmitidas oralmente de generación en generación. Esta preservación de la tradición oral fue crucial para mantener viva la identidad abrahámica entre las tribus dispersas. Los relatos sobre el patriarca, su fe y sus encuentros con Dios se volvieron parte esencial del legado cultural de estas tribus, guiando sus valores y decisiones por generaciones. El impacto duradero de Keturá en la historia del mundo puede medirse por la continua influencia de sus tribus descendientes. Ellas jugaron papeles clave en la economía y política del mundo antiguo, controlando rutas comerciales, proporcionando recursos valiosos y facilitando intercambios culturales. La visión de Keturá sobre la educación, la cooperación y la preservación de los valores familiares creó un legado que trascendió su propia vida, influyendo en el desarrollo de civilizaciones enteras. Su historia demuestra cómo una mujer sabia puede cambiar el rumbo de la humanidad a través de sus decisiones y de la forma en que prepara a sus hijos para transformar el mundo. La descendencia de Keturá no quedó aislada de la historia del pueblo de Israel. Al contrario, sus tribus se entrelazaron sorprendentemente con los eventos más importantes del relato bíblico. Esta influencia silenciosa revela cómo Dios utilizó la sabiduría de Abraham al ubicar a sus hijos en posiciones estratégicas para que pudieran desempeñar papeles clave en su plan divino. La historia de Moisés, el gran libertador de Israel, está profundamente conectada con los descendientes de Keturá a través de los madianitas, mostrando cómo las decisiones de Abraham décadas atrás seguían marcando el destino de su linaje. Cuando Moisés huyó de Egipto tras matar a un egipcio, encontró refugio precisamente entre los madianitas, descendientes de Keturá. Esto no fue una coincidencia, sino parte de un plan divino que utilizó la hospitalidad tradicional de las tribus abrahámicas para proteger al futuro libertador de Israel. Jetro, el sacerdote madianita que se convirtió en su suegro, era descendiente directo de Keturá a través de Madián. La sabiduría y el conocimiento espiritual de Jetro, quien más adelante aconsejaría a Moisés sobre cómo organizar al pueblo, provenían de la tradición abrahámica preservada durante generaciones por los madianitas. La influencia de Keturá también se manifestó a través de Séfora, la esposa de Moisés, hija de Jetro. Séfora no solo fue la compañera del libertador, sino que desempeñó un papel crucial en momentos decisivos de su vida. Fue ella quien salvó a Moisés cuando Dios estuvo a punto de matarlo por no haber circuncidado a su hijo. Séfora realizó el rito y calmó la ira divina. Esta intervención decisiva de una descendiente de Keturá en la vida del libertador de Israel demuestra cómo la sabiduría y la fe, preservadas por las tribus de Keturá, siguieron influyendo en los planes divinos. Durante los 40 años en el desierto, las tribus descendientes de Keturá mantuvieron relaciones complejas con los israelitas. En algunos momentos fueron aliadas, proveyendo suministros y compartiendo su conocimiento sobre la navegación del desierto. En otros, se convirtieron en adversarias cuando surgían conflictos territoriales o comerciales. Esta dinámica revela la complejidad de las relaciones entre los diferentes linajes abrahámicos y cómo cada grupo desarrolló sus propias prioridades y alianzas a lo largo de los siglos. Los sabeos, descendientes de Sabá a través de Joksán, mantuvieron relaciones comerciales con Israel durante el período de los reyes. Proveían oro, especias y piedras preciosas para el templo de Salomón, contribuyendo a la majestuosidad del culto israelita.
La famosa visita de la reina de Sabá a Salomón fue el punto culminante de esta colaboración, cuando una descendiente de Keturá reconoció la sabiduría divina concedida a un descendiente de Isaac. Este encuentro simbolizó la unión de los distintos linajes abrahámicos alrededor del reconocimiento de la soberanía de Dios. La influencia de los descendientes de Keturá también se manifestó en tiempos de crisis en la historia de Israel. Durante hambrunas o guerras, estas tribus ofrecieron refugio o ayuda a los israelitas, demostrando que los lazos familiares abrahámicos trascendían las diferencias políticas y territoriales. Esa solidaridad familiar, enseñada por Abraham y preservada por Keturá, creó una red de apoyo que benefició a todos los descendientes del patriarca en los momentos más difíciles. El conocimiento preservado por las tribus de Keturá sobre navegación, comercio y diplomacia fue de gran ayuda para los israelitas en sus relaciones internacionales. Consejeros e intérpretes provenientes de estas tribus sirvieron en las cortes reales, ayudando a los reyes a entender y navegar la complejidad del mundo que los rodeaba. Esta experiencia, desarrollada a lo largo de siglos, se convirtió en un recurso valioso para los descendientes de Isaac, mostrando cómo la diversificación promovida por Abraham bendijo a toda su descendencia. Ahora puedes comprender la magnitud de la historia de Keturá, una mujer aparentemente olvidada que moldeó el destino de civilizaciones enteras. Su sabiduría, fe y capacidad para educar hijos que se convirtieron en padres de naciones muestran el poder transformador de una vida dedicada a los propósitos de Dios. ¿Cómo puedes aplicar los principios de Keturá en tu propia vida? ¿Cómo puedes formar a tus hijos para que sean una influencia positiva en el mundo? Keturá nos enseña que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que el amor puede florecer a cualquier edad y que cada persona tiene el potencial de impactar a generaciones futuras a través de sus decisiones. ¿Qué área de tu vida necesita hoy la sabiduría de Keturá para florecer? ¿Qué relaciones necesitas cuidar para dejar un legado duradero? La historia de esta mujer extraordinaria nos desafía a mirar más allá de las apariencias y reconocer que Dios usa a personas comunes para llevar a cabo planes extraordinarios. ¿Estás listo para descubrir tu propio potencial transformador? ¿Estás dispuesto a invertir en relaciones y educación que trasciendan tu propia vida? Si esta historia tocó tu corazón y despertó en ti el deseo de conocer más la Biblia, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder ningún episodio de este fascinante viaje por las páginas olvidadas de la Palabra de Dios. Aún hay mucho por descubrir sobre los personajes que moldearon nuestra fe y nuestra historia. Y si deseas seguir aprendiendo con nosotros y acceder a contenido exclusivo y anticipado, considera hacerte miembro del canal por un valor simbólico. Como miembro, recibirás beneficios especiales que te ayudarán a profundizar aún más en este conocimiento divino. El enlace está en la descripción. Gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.